presenta Calprica, el pollo por naturaleza. Bueno, y un poco el debate siguió durante la tanda, referenciando la interpelación. Vamos a seguir con un tema de salud, pero breve. Ahora vamos a abrir un contacto telefónico con el doctor Álvaro Danza, que es jefe de emergencias de la Asociación Española, porque evidentemente el famoso golpe de calor, que yo pensé que se utilizaba solamente como, bueno, era una figura literaria, digamos. No, casi que es un diagnóstico de lo que puede pasar cuando ocurren olas de calor como la que estamos viviendo. Ahora, ayer estaba peor que hoy. Yo no sé, la sensación era casi más pesada que hoy. Hay un poquito más de viento hoy. Más viento. No sé cómo estará el día de mañana. Algunos consejos prácticos ya han sido informados a través de los medios de comunicación para la sociedad toda, que tiene que ver con estar súper hidratados, no comer cosas muy pesadas, evitar estar al aire libre. Yo me pregunto qué hace la gente cuando el que trabaja en la calle, el que trabaja en el exterior, ¿no? Al exterior, mejor dicho. Se supone que hasta las 6 de la tarde recomiendan no estar al aire libre, pero a veces se hace prácticamente imposible. El tipo de ropa, ¿no? Es muy importante. No abrigarse en exceso, no usar colores que atraen los rayos. En fin. Ahora, ¿ustedes toman en cuenta estos datos? Más o menos, sí. La verdad que no mucho. En lo personal. No, pero pará, tomamos más agua todos, ¿no? Llega este momento y te hidratas más. Yo, será porque tengo poco pelo arriba, trato de, si estoy en la calle, de usar sombrero. El tipo de ropa, de tejido, yo lo tengo en cuenta. ¿Se acuerdan hace cuántos días que venían con que iba a llover, que iba a llover, que iba a llover? ¿no? No cayó ni una gota todavía, o alguien da cuenta que haya llovido en algún lado, en algún lugar de Montevideo. En las zonas del interior. Pensando en Montevideo. Roche llovió. En el litoral creo que también. Bien. Y en el norte, 40 y pico de grados, además de sensación térmica. Terrible. Bueno, no nos está atendiendo, el doctor debe estar atendiendo casos. No, en serio, uno sabía, y por eso íbamos a hacer esta telefónica, de que en realidad está llegando mucha gente sintiéndose muy mal, y es consecuencia concreta de esto, ¿no? Sube presión, baja presión. Sí, dentro de las próximas 48 horas a la ola de calor es cuando se empiezan a sentir este tipo de casos, ¿no? Bien, y especial precaución para la población de menores, sobre todo menores de 6 y adultos mayores de 65 años. Y las mascotas, Ay, sí. Acuérdense ponerle agua. Hidratarlas, ponernos a la sombra, sí. Obviamente. No, y el tema de bajar a la playa, que lo hemos hablado muchas veces en este programa, que la gente aprovecha estos días lindos, pero que no se puede bajar a la playa. No podés bajar a la playa antes de las... después, de las 16 horas es el horario que tenés que cumplir. Igual no te has cruzado con mascotas vos en la playa en horario también. Que no se puede. No. Pero toda la familia baja a la playa, no solo con la mascota. Con mascota no, pero con cada animal. Bueno. Volvamos al orden, ¿le parece? Vamos. Volvamos al orden. Otra mujer que apareció muerta. Eso sí que es una historia terrible. Fíjate tú, nadie la había reclamado. Aparentemente, según declaraciones de su expareja, vivía en situación de calle, razón por la cual, si nadie se la cruzaba, tal vez iba a estar allí, entre pajonales, hablando de La Valleja, ¿no? Sola, sin nadie que reparara en su muerte, o en su homicidio, en realidad. Porque incluso se habla hasta de posible ataque sexual. Este es el caso así más reciente. Apareció en el lugar, aparentemente mientras unos niños la encontraron, y mientras la policía estaba investigando, aparece alguien que se presenta como la expareja, y fue quien dijo, ¿no?, que ella estaba en situación de calle y que por eso tal vez nadie la había reclamado. Una historia tristísima. Otro caso en la zona de La Paloma, Montevideo, un adolescente que se presentó a la policía sabiéndose requerido por también el homicidio de su pareja. Sí, sí. Bien. Este empujón que se le pretendió dar, sobre todo desde las mujeres senadoras del Frente Amplio, para que de una buena vez salga el proyecto de ley que tipificaría femicidio como un homicidio, bueno, muy agravado, muy especialmente agravado, para el caso de cuando se le da muerte a una mujer, por el hecho de ser mujer, basándose en todo lo que se está tratando de regular, de esclarecer, de desatar, que estamos padeciendo en el mundo entero y también aquí en nuestro país. Ya generó muchísima polémica. Hace rato que nosotros habíamos escuchado juristas que entendían, o abogados que entendían que no era necesario inventar ningún nuevo delito porque el código ya tiene previsto los agravantes para cuando se tratan de homicidios, ni que hablar intrafamiliares, vínculos, e incluso también el artículo 311 del Código Penal destaca circunstancias que agravan aún más y que te pueden dar
hasta 30 años de penitenciaría por cometer ese delito. Por lo tanto, la creación de la figura de femicidio, muchos dudan o cuestionan qué aportaría. E incluso algunos entienden que gastar energía y tiempo en esto, en este aspecto legal, le quita en realidad la atención a lo que sí hay que hacer. Porque en realidad ninguna nueva ley va a bajar los casos, en teoría. Tal vez pueda tener un efecto disuasivo, pero siempre los entendidos te dicen que va a ser mucho menor a otro tipo de medidas concretas que se puedan tomar en la calle. Entonces, si uno piensa en los asesinatos hasta de este año nomás, ¿cuántos tenían denuncia previa? La mayoría. Todos. O sea que en realidad donde estamos fallando es en la falta de normativa en el código de un nuevo delito, o es en cómo nosotros abordamos desde lo preventivo y hasta lo inmediato, ¿no? Porque cuando aparece la denuncia, todas estas otras medidas que se supone se toman, evidentemente no carecen de fuerza suficiente como para llegar a cumplir efecto preventivo, porque aparece muerta la mujer igual. ¿Significa eso que hay que hacerle la guerra a que se apruebe en el Parlamento una ley de femicidio? No lo sé, porque al fin y al cabo pareciera que estamos concentrados solamente en eso. Sus detractores tendrán sus argumentos, pero ¿amerita igual combatirlo? ¿Qué opina quien nos está acompañando en el programa, el abogado penalista Mario Spangenberg? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes. Muchas gracias por la... No me he venido de ropa apropiada para las temperaturas, pero... Pero muy elegante igual. Bueno, ¿no? Muy amable, muy amable. No, a ver, un par de cuestiones previas quizás que ayuden a clarificar un punto que es de por sí bastante oscuro, si se quiere. La primera de ellas, que como parece obvio, no podemos exigirle al derecho y menos al derecho penal más de lo que puede dar. En ese sentido, el derecho penal difícilmente pueda resolver un problema social que es mucho más complejo que lo penalmente asible. Eso como punto de partida. De modo que concentrémonos en lo que puede dar el derecho y el derecho penal en particular. En segundo término, creo que tendríamos que tener en cuenta que, y esto ya lo venían diciendo los clásicos desde hace tiempo, el derecho penal tiene distintas funciones o cumple distintas finalidades que son simultáneas. Por un lado, en un criterio más operativo, si se quiere, al amenazar con una sanción o al efectivizar una sanción con posterioridad, intenta disuadir las conductas. ¿El efecto disuasivo está probado? Bueno, de todos modos, esté corroborado o no esté corroborado, la realidad es que las sociedades humanas no saben vivir sin derecho penal ni pueden vivir sin derecho penal. De algún modo es necesario tener un patrón de conducta último que nos diga que en caso de que se realicen aquellas conductas que son inconciliables con la vida en común, deben ser castigadas y deben ser castigadas de un modo severo. Ahora bien, junto a este criterio operativo, si se quiere, el derecho penal cumple otra función, que es de algún modo una función simbólica o axiológica, y que no es menor, aunque a veces se la pretenda soslayar. De alguna manera, un código penal no deja de ser una enumeración o la explicitación de la enumeración de las conductas que a juicio de una sociedad determinada resultan incompatibles con la convivencia humana. Y de allí que luego, a través de las penas que le adscribe a esas conductas, también las gradúe entre sí en relación a esa gravedad ontológica o particular. ¿Me permite un paréntesis? Sí, a partir de lo que acaba de decir? Justamente, si en el Código Penal lo que queremos ver reflejado de alguna manera son, aunque sea a nivel simbólico, conductas que merezcan ser referidas para ser combatidas, ¿no? ¿Por qué no incluir el femicidio? Aunque su extensión no sea más que simbólica, para que no sea un crimen más. Es que en mi opinión eso es justamente el modo en que deberíamos abordar el problema de legislar el femicidio, o bueno, la Real Academia le dice feminicidio, sí, y no femicidio, pero así está planteado en el proyecto de ley como femicidio. Creo que desde el punto de vista de la visibilidad del problema, es un tema no menor
no es poco relevante el hecho de decir, como sociedad nos enfrentamos a este verdadero flagelo y como hipótesis específica a la que le añadimos una sanción penal y muy grave, de las más graves que tenemos previstas en nuestro derecho, la más grave en los hechos, combatimos o intentamos combatir este flagelo social. No, o sea que desde lo simbólico, ¿alguien discutiría que tiene su sentido, que se incorpore? Sí, porque... Desde lo simbólico, no analicemos cuánto efectivamente va a solucionar el tema de fondo, pero desde lo simbólico. Porque el simbolismo abre distintas avenidas. O sea, el simbolismo no es una calle flechada que va para un solo lado. Cuando uno abre la discusión al simbolismo, sí, y es un tema que es muy interesante el simbolismo, bueno, ahí caben muchas interpretaciones. ¿Por qué solamente esa? ¿Por qué no pensar también en el simbolismo que implica quebrar el principio de igualdad frente a la ley? ¿Ese no es un símbolo importante en una república? ¿No es un símbolo importante que la vida de cualquier ser humano vale igual? También es un símbolo. Entonces, si se encara por el lado del simbolismo y decimos, bueno, acá tenemos un símbolo muy importante, castigar duramente. Bueno, yo tengo otra lectura de ese símbolo. La lectura es que se quiebre el principio de igualdad ante la ley. Como el abogado acaba de manifestar, creo que el derecho tiene que estar atento a las desigualdades que se generan en esta sociedad. Lo que está pasando ahora y lo que te está demostrando las cifras que estamos viviendo, la realidad que estamos viendo aquí en este programa día a día y en todos los noticieros, es que la vida de las mujeres vale menos. Y eso es lo que hay que corregir. Hay que volver a equiparar, que se entienda que la vida del hombre y la vida de la mujer vale igual. ¿Cómo lo lees tú? ¿Cómo lo lees tú, Ale? Ayer en parte también abordamos estos temas, ¿verdad? Me parece fantástica la perspectiva ahora de tener un académico en la materia del derecho para que nos ayude a entender esa perspectiva en particular. Yo soy de los que cree que sí, que es necesario el símbolo en este momento, la señal que nos tenemos que dar entre todos. Sin embargo, me repito lo que ayer dije, hasta que no abordemos medidas radicales que tengan que ver con la prevención, la vamos a correr de atrás. Ni creer que porque aparezca este proyecto de ley aprobado y que aparezca una nueva tipificación en el código se va a solucionar, no, porque mientras siga habiendo mujeres que denuncian y después terminan muertas, seguimos, mientras no haya refugio, mientras no haya un montón de cosas. ¿Por qué combatir tanto esta propuesta, este proyecto en concreto que veo que se está combatiendo y mucho? ¿Qué opinan en tribuna? A ver, la palabra después. Sí. Sí, no, un poco, y pido permiso para expresarme un poco. Lo que decía el doctor muy bien es lo que nos enseñan en Facultad de Derecho. El derecho penal tiene un control, una función social y ejerce un control. Nosotros, como Estado y como sociedad, generamos nuestros valores, los listamos en un código penal. La realidad es que el Código Penal uruguayo se aprobó en 1934 a tapas cerradas en un proceso dictatorial, por lo cual tampoco siquiera reflejaba la realidad de la sociedad en ese momento. De hecho, hubo que remendarlo en algunas circunstancias muy próximas posteriores. Y tenemos vigente, si será simbólico que tenemos vigente y permiso para leer, por ejemplo, el artículo 266, que es el rapto de la mujer soltera. El rapto de la mujer soltera es el que con violencia, amenazas o engaños sustrajere o retuviere para satisfacer una pasión carnal o contraer matrimonio a una mujer soltera mayor de 18 años, a una viuda o una divorciada honestas, cualquiera fuera su edad, será castigado con una pena de 12 meses de prisión a 5 años de penitenciaría. Después hay el rapto de mujer de 15 a 18 años, que habla que no importa si la mujer dio su consentimiento para irse con el hombre, pero si era para satisfacer una pasión carnal y el señor no se casó con ella, el señor tiene una pena de 6 meses a 3 años de prisión. Entonces, si estamos hablando de dosificar las penas de los delitos que tenemos tipificados en cuanto al impacto social, tener este artículo vigente y los posteriores subsiguientes es un absurdo. Si estamos hablando de que estamos muriendo como moscas por el hecho de ser mujer, aunque existen las agravantes, acá no estamos hablando porque se confunde un poco con la hiperinflación del derecho penal, que es el aumento desmedido de las penas. Está probado en la sociedad moderna que aumentar desmedidamente las penas no disuade el delito. Lo único que genera es un aglomeramiento y un embotellamiento en las cárceles. De hecho, Jiménez, si me permitís, en realidad parte de los detractores de tipificar femicidio hablan de que quienes en su momento votaban en contra de aumentar penas, ahora están pidiendo de alguna manera la inflación de pena, ¿no? Usado como argumento, digamos. La demagogia punitiva le llaman. El símbolo, yo me gustaría volver al concepto del símbolo. El símbolo es negativo. ¿Cuál? El símbolo de generar esta ley que aumente las penas por feminicidio es negativo. ¿Por qué?
porque genera un nuevo enmascaramiento de un problema y un nuevo alejamiento de su verdadera solución. O sea, todos nos quedamos contentos con nuestra conciencia de que le aumentamos las penas al señor que mató a la señora, pero seguimos sin hacer nada en el otro tema que es el tema clave, que es el tema de la disuasión, la educación de las mujeres para que denuncien, la organización del Estado eficiente. Pero yo dudo que haya alguien que crea que con esto alcanza. Yo creo que quienes apoyan... Que no sirve directamente. Nos estamos olvidando de un dato. Hay una ley, un proyecto de ley que también fue enviado al Parlamento, que plantea un abordaje integral de la violencia de género. ¿Qué pasa con este proyecto? Es mucho más amplio y su discusión va a ser mucho más compleja. ¿Y les da más pereza? Y entonces lo que está haciendo, seguramente van a haber muchas más voces contrarias porque replantea muchas cosas. Por ejemplo, el tema de los juzgados especializados en violencia doméstica. Por ejemplo, qué asistencia le vamos a dar a las mujeres, qué presupuesto. Ahí va a ser, yo creo que el verdadero debate va a tener que estar ahí. Ahora lo que tenemos que hacer es apoyar esto como un símbolo, sin esperanzas de que esto vaya a resolver el problema de fondo, pero sí como una señal. Y después no quedarnos con esto, hincarle el diente a ese proyecto que creo que es el que puede cambiar la realidad concreta de la mujer antes de morir. Sí, porque una ley de femicidio ya la mujer la tenés muerta. O sea, que como con eso estoy de acuerdo. Pero uno llega tarde. ¿Me permitís el invitado? Sí, doctor. Sí, una cuestión simplemente al pasar. En realidad el principio de igualdad no significa o no importa tratar a todas las situaciones del mismo modo, sino que básicamente implica tratar de modo igual aquellas situaciones que están de forma igualitaria y tratar de forma desigual aquellas situaciones desiguales a efectos de equilibrar un poco las cuestiones. Pero digamos, matar a un hombre o una mujer en sí mismo, si vamos a, digamos, a tarifar las muertes distintas, estamos quebrando el principio de igualdad, me parece a mí. Bueno, tenemos que intentar proteger a quien se halla en una situación de mayor vulnerabilidad en ese sentido. Y en los hechos, nuestro código tiene diversas normas. Por ejemplo, el artículo 310 bis, que establece el homicidio del funcionario policial, con lo cual pareciera que si tenemos un código que de algún modo privilegia o tutela al funcionario policial en esa medida, no parece razonable estar sosteniendo un no rotundo a incorporar como una situación específica a tener en cuenta el tema de los feminicidios. Pero hay algo que me interesa y va de la mano con los otros aportes, me interesa señalar que en realidad, como todos intuimos de algún modo, hayamos leído o no el Código Penal, este no es el tema más urgente, ya no del problema en sí, sino ni siquiera del derecho penal, ni siquiera del Código Penal. En los hechos, el primer y principal defecto, a esta altura yo diría imperdonable, que tiene nuestro código en relación al fenómeno de la violencia doméstica, es el propio delito de violencia doméstica, que es o debiera ser ese primer murallón de contención del derecho penal, de respuesta del derecho penal, antes de que lleguemos al feminicidio, donde por la lógica de la propia naturaleza vamos a tener cuanto mínimo una tentativa de homicidio. Y si leemos la previsión del delito de violencia doméstica, que se incorporó en el año 1995... Pero no hay una ley vigente de violencia doméstica. No, hay una figura penal que se denomina violencia doméstica, que fue incorporada por la Ley de Seguridad Ciudadana, que establece una especie de lesiones personales específicas o calificadas, que son aquellas justamente que ocurren en el ámbito de doméstico. Sí. Ahora bien... ¿Sería una variante del delito de violencia privada, por ejemplo? O una variante del delito de lesiones. Pero, o sea, algo que ya estaba previsto. Déjenme comenzar por el principio. En primer término, se trata de una figura del año 1995, o sea que los defectos que hallemos en ella difícilmente se los podremos achacar a un anacronismo histórico. Pareciera que todos deberíamos estar de acuerdo en que la visión del problema de la violencia doméstica debería ser la misma en el 95 que ahora. Por lo menos no ha pasado tanto tiempo. Pero ha evolucionado, permítame. Ha evolucionado. No sé si los números indican lo contrario. Por lo menos ha evolucionado la visibilidad del asunto. A fuerza de ponerlo sobre la mesa y de ponerlo sobre la mesa. En primer término, el delito del artículo 321 bis exige, para que pueda configurarse la violencia doméstica, que las violencias o amenazas sean prolongadas en el tiempo. Es decir, no alcanza con un acto aislado, violento o de amenaza,
para darse por configurada el delito. No, o sea, tráigame más moretones porque con este solo no alcanza. Exactamente, Bien. exactamente. Y esto no solo trae un mensaje que ya no es simbólico, es práctico, es efectivo, deleznable en una sociedad, que quiere decir, si le pegó una vez no es violencia doméstica. O peor, se lo habrá merecido. Si ella se porta bien, no le pegan más. ¿Viste? Pero eso lo está diciendo el legislador uruguayo. Esto lo está diciendo el Código Penal uruguayo. Pese a que no hace mucho tiempo, en el 2002, se aprobó una ley de violencia doméstica que establecía una definición conceptual de violencia doméstica que claramente se da de bruces con esta del 321. Entonces, ¿qué molesta este artículo? Quedó omiso y listo. Pero no establece ningún delito esa ley de violencia doméstica. Tenemos que estar a la descripción típica de la figura del 321 bis. Y al mismo tiempo, no contentos con eso, no se queda en la exigencia de la prolongación en el tiempo de las violencias o amenazas, sino que exige que esas violencias o amenazas causen una lesión personal. Es decir, pruebas, violencias o amenazas que queden en un mero traumatismo, tal como una cachetada, un tirón de pelos, etcétera, tampoco configurarían un delito de violencia doméstica en nuestro derecho. Y para colmo de males, la pena que se le adscribe a ese delito es de 3 a 24 meses de prisión. Es decir, es una pena, fíjense que el falso testimonio puede llegar a 8 años de penitenciaría. Con lo cual, luego de todo este verdadero berenjenal procesal en que un juez y un fiscal deben transitar para demostrar que las violencias o amenazas fueron prolongadas en el tiempo, que además causaron una lesión personal, es decir, un trastorno fisiológico relevante, al final del camino nos espera una pena extremadamente benigna. Ese es el concepto de violencia doméstica que está instalado en nuestro Código Penal. Pero es el que está vigente, entonces. Este está vigente al día de hoy. Es lo que hay que reformar. Bueno, es lo que hay que reformar. Estamos mirando el trágico final, pero tenemos trágicas etapas previas a las que no estamos prestando Que atención. podrían evitar ese final si se interviniera a tiempo. O sea que la omisión está ahí, muchas no en la cosas para creación del pensar, porque uno femicidio. dice, pero ¿y cómo? Y esto no lo sabían quienes están Pero ahí está la omisión. promulgando litos. Lo que pasa es que yo me pregunto hoy en día, cuando va una mujer a hacer una denuncia a una comisaría especializada, ¿cuáles son las preguntas que, digo, se va en dirección a ese artículo del 95? ¿Se pide? No se pide, ¿hace cuánto que te pega? Dame prueba del moretón. Creo que hoy funciona diferente. ¿No se sortea de alguna manera todo ese berenjenal procesal al que usted se refiere? Bueno, a ver, bueno, pero se te recibe, se te toma la denuncia, existe la posibilidad de las medidas cautelares que no funcionen, es otra historia. Pero después de la denuncia las matan. Pero digo, sortear todo ese proceso. Yo no sé si hoy hay alguna mujer a la que le hayan pedido mostrame el moretón porque si no acá no te podemos tomar la denuncia. Decir que los propios hechos han superado. No sé, lo planteo. Hacemos una pausa y venimos.